En los anales de la historia, pocos nombres brillan con tanta intensidad como el de Juana de Arco. Conocida como la doncella de Orleans, Juana emergió en el siglo XV como una figura extraordinaria en medio de la Guerra de los 100 Años, un conflicto que devastó Francia. Su convicción religiosa, su valentía en el campo de batalla y su papel crucial en la coronación de Carlos VII la convirtieron en un símbolo de resistencia y esperanza para su nación. En una pequeña aldea llamada Domremy, en la región de Lorena, Francia, nacía una niña que cambiaría el curso de la historia. Era el año 1412, y en una modesta casa campesina, bajo el cuidado de sus padres, Jacques d'Arc e Isabelle Romé, llegó al mundo Jeanne d'Arc, a quien todos conoceríamos como Juana de Arco. Juana creció en un entorno humilde pero devoto. Desde pequeña, se destacó por su piedad y dedicación a la fe cristiana. Sus padres, como la mayoría de los campesinos de la época, trabajaban arduamente en los campos para ganarse la vida, y Juana no fue la excepción. A pesar de su corta edad, participaba en las labores agrícolas, cuidaba del hogar y aprendía sobre la vida sencilla del campo. El reino de Francia atravesaba tiempos oscuros y turbulentos. La Guerra de los 100 Años, un conflicto prolongado entre Francia e Inglaterra, asolaba el país. Esta guerra había comenzado en 1337, mucho antes de que Juana naciera, y sus efectos devastadores se extendían por todo el territorio francés. El rey Carlos V, conocido como Carlos el Loco debido a sus episodios de locura, no era capaz de liderar eficazmente el reino, lo que sumía a Francia en un estado de desesperación y caos. En medio de este tumulto, Juana comenzó a experimentar algo que cambiaría su vida para siempre. A la edad de 13 años, afirmó que escuchaba voces divinas y veía visiones de santos. Según Juana, estas voces pertenecían a San Miguel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita. Estas entidades celestiales le encomendaron una misión trascendental. Debía liberar a Francia del dominio inglés y asegurar la coronación del delfín Carlos en Reims, la ciudad tradicional de coronación de los reyes franceses. Imaginemos a Juana, una adolescente de una pequeña aldea, escuchando con fervor estas voces que le dictaban su destino. Al principio, sus padres y la gente del pueblo la miraban con escepticismo. ¿Cómo podría una simple campesina, sin educación militar ni influencia política, cumplir una misión tan monumental? Pero Juana estaba convencida de que estas visiones eran reales y que debía obedecer. Con el paso del tiempo, la situación en Francia se volvía más desesperada. En 1428, los ingleses sitiaron la ciudad de Orleans, una de las últimas fortalezas importantes que permanecían leales al delfín Carlos. La caída de Orleans significaría prácticamente la derrota total para los franceses. Fue en este contexto que Juana decidió actuar. A los 16 años, Juana se presentó ante Robert de Baudricourt, el comandante militar local en Vaucouleurs, y le expuso su misión divina. Inicialmente, Baudricourt se burló de ella y la rechazó. Sin embargo, la persistencia de Juana y su convicción inquebrantable comenzaron a llamar la atención. Finalmente, Baudricourt le otorgó una pequeña escolta para que pudiera viajar a Chinon, donde residía el delfín Carlos. El viaje a Chinon fue largo y peligroso, pero Juana estaba decidida. Al llegar, fue recibida con incredulidad y curiosidad. Carlos, desesperado por encontrar una solución a sus problemas, decidió escuchar a la joven campesina. En una prueba para verificar su autenticidad, Carlos se disfrazó y se escondió entre la multitud de su corte, pero Juana lo reconoció de inmediato, afirmando que Dios le había revelado su verdadera identidad. Este acto impresionó profundamente a Carlos y a su corte, quienes comenzaron a creer que Juana realmente tenía una misión divina. Convencido por la fe y la determinación de Juana, Carlos le permitió unirse al ejército francés.
se le otorgó una armadura, un estandarte con la imagen de Jesús y María, y el mando de un pequeño contingente de tropas. A pesar de no tener experiencia militar, Juana demostró ser una líder inspiradora. Su presencia y sus palabras llenaron de valor y esperanza a los soldados franceses. La primera gran prueba para Juana llegó con el asedio de Orleans. A pesar de las objeciones de los comandantes militares veteranos, Juana lideró a las tropas francesas en una serie de ataques audaces contra las posiciones inglesas. Su valentía en el campo de batalla y su convicción inquebrantable revitalizaron al ejército francés. Finalmente, el 8 de mayo de 1429, los ingleses se retiraron y Orleans fue liberada. La victoria en Orleans marcó un punto de inflexión en la Guerra de los 100 años. Juana de Arco se convirtió en una heroína nacional y su reputación se extendió por toda Francia. Su siguiente objetivo era llevar al delfín Carlos a Reims para su coronación. A pesar de las dificultades y la oposición de algunos miembros de la corte, Juana convenció a Carlos de marchar hacia Reims. El viaje a Reims fue una serie de victorias para el ejército francés. Juana y sus tropas liberaron varias ciudades en el camino, y el 17 de julio de 1429, Carlos fue finalmente coronado como Carlos VII de Francia en la Catedral de Reims. Juana estuvo a su lado durante la coronación, sosteniendo su estandarte y llorando de alegría. Su misión divina parecía estar cumpliéndose. Sin embargo, la historia de Juana no terminó con la coronación de Carlos VII. A pesar de sus éxitos, aún quedaban muchos desafíos por enfrentar. En 1430, Juana fue capturada por las tropas borgoñonas, aliadas de los ingleses, durante un intento de liberar Compiègne. Fue entregada a los ingleses, quienes la llevaron a Rouen para ser juzgada. El juicio de Juana de Arco fue una farsa desde el principio. Fue acusada de herejía, brujería y vestir ropa masculina, algo que había hecho por razones prácticas durante las campañas militares. A pesar de la falta de pruebas concretas y de la evidente parcialidad del tribunal, Juana fue condenada. El 30 de mayo de 1431, a la edad de 19 años, fue llevada a la plaza del mercado en Rouen y quemada en la hoguera. La muerte de Juana fue un momento de profunda tristeza y tragedia. Sin embargo, su legado no terminó con su ejecución. En 1456, una revisión del juicio, ordenada por el Papa Calixto III, declaró a Juana inocente y la proclamó mártir. Siglos más tarde, en 1920, Juana de Arco fue canonizada como santa por la Iglesia Católica. Hoy, Juana de Arco es recordada como una de las figuras más inspiradoras y emblemáticas de la historia francesa. Su fe, valentía y determinación en tiempos de adversidad la convirtieron en un símbolo de resistencia y esperanza. Su historia sigue viva en el corazón de millones de personas en todo el mundo, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la fe y la valentía pueden iluminar el camino. Queremos agradecerles por acompañarnos en este video sobre Juana de Arco. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video, así nos ayudas a continuar con este proyecto.